¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria o con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast. Una jugada de los diferentes Fútbol Club, Radio Juan Gómez Millas y Radio Espacios FM de Concepción, con la habilitación a 3 dedos de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y la definición entre palo y arquero de Editorial Matecito Amargo. ¡Comenzamos! Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Espero que bien en este miércoles 9 de julio, acá en tierras penquistas, en canchas de Concepción. Vamos a iniciar el tercer capítulo del Otro Fútbol Podcast, una iniciativa que nace desde otra iniciativa literaria, gráfica y de comunicación político-futbolera que se llama Los Diferentes Fútbol Club. Lo pueden seguir ahí en Instagram, asimismo, Los Diferentes Fútbol Club, solo que con una X en el los. Ahí también tienen algunas definiciones políticas esa X. Y también va a estar difundido, bueno, estamos en la casa ahora de nuestro estadio. Vamos a saludar a todos quienes nos están escuchando. Tenemos un invitado hoy día súper especial también para mí particularmente, y también que nos puede entregar muchas otras lentes y formas de poder entender fenómenos que de alguna manera son muy cotidianos en la jerga futbolera y en la vida futbolera de quienes vivimos, amamos este espacio, este territorio, le decimos. No podemos comenzar sin saludar a quienes nos dan la oportunidad de poder estar en este espacio, ¿cierto? Como cada equipo, cada partido tiene una cancha, el estadio nuestro es Radio Espacios FM 107.3 en Concepción. Saludamos a todas y todos quienes nos están escuchando en este momento. También tenemos una sede, como todo club tiene una sede, también la tenemos. Radio JGM es nuestra sede en este caso, sede que nos comparte también este programa, tanto en su Spotify como en las distintas redes sociales que tiene. Tenemos una casa, que es de donde nosotros vamos al estadio en este caso, que es la Editorial Matecito Amargo, lugar donde materializamos y bajamos a la cancha las ideas futboleras que estamos también pensando, imaginando. Fanzines futboleros. Acá traigo de hecho uno de los libros que lanzamos hace un tiempo atrás, hace unas 2-3 semanas atrás, que está agodadísimo, dedicado al Fernández Vial. Ahí lo mostramos también. Vamos a hablar tal vez un poquito de estas colecciones que están surgiendo. También tenemos apañes, decimos nosotros, redes, jugadas, con quienes jugamos, otros jugadores que también son parte de este proceso. Por un pase muy largo saludamos a La Pelota No Se Mancha de Ecuador. La pueden encontrar en Instagram también como pase_de zurda. Ahí también es transmitido este programa posteriormente. Y también se suma ahora nuestros amigos y amigas de Festigol Cine y Fútbol. Ellos también están radicados ahí en las canchas del arte, digamos, en esos cruces con la memoria, con las narrativas también, con el lenguaje gráfico, de cómo retratamos y vivimos el fútbol. Les invitamos también a seguir a Festigol, @festigolcine. Lo pueden encontrar también en Instagram, en Facebook y en distintas plataformas. Sin más, entramos a la cancha y nos ponemos entonces a los zapatos, los abrochamos bien, para saludar a un compañero, un amigo ya de las andanzas futboleras reflexivas, ¿cierto? Que nos gusta ir y tratar de desmenuzar un poquito lo que vivimos y lo que sentimos y lo que está ocurriendo en las canchas de fútbol, no solo chilenos, sino que también del mundo. Doy un pase muy grande a Santiago, ¿cierto? A Mauro Navarrete. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, ¿y tú, Pato? ¿Cómo estás? Todo bien por acá, todo bien, empezando ya este tercer programa, digamos, tercer capítulo. Hemos estado transitando, Mauro, distintas anteriormente reflexiones. Partimos ahí entendiendo un poco, queriendo abordar lo que es el fútbol y el otro fútbol, siempre haciendo como esta analogía de esta otra edad que estamos como construyendo.
alejándonos tal vez de un fútbol que vamos siempre ir definiendo y siempre tratando de buscar como un cuerpo a ese fútbol, como entenderlo concretamente. Posteriormente estuvimos con un amigo que también ahí estuvimos hablando de fútbol antifascista, que también de alguna manera puede agarrar algunos valores de este otro fútbol, ¿cierto? Que se propone más colectivo, menos vertical, que tiene valores también de igualdades, de derechos, etcétera. Y bueno, una de las últimas conversaciones que tuvimos en ese programa tomó a las barras como un elemento importante dentro de nuestra construcción. En el otro Fútbol Podcast generalmente estamos hablando mucho del fútbol, pero poco de la cancha, ¿cierto? Y estamos tratando de mirar hacia afuera de la cancha, es decir, lo que pasa en las galerías, lo que pasa en una sede de un club, lo que pasa en una asamblea, lo que pasa en alguna comisión. Ese tipo de cositas nos llaman mucho la atención. Y por eso estamos contigo, Mauro, porque entendemos que has venido investigando, ¿cierto?, el fenómeno de las barras en Chile hace un buen tiempo ya. De hecho, Mauro escribió, es parte de un libro nuestro también, de 2 libros nuestros, de 3 libros nuestros, por ahí el Cacerola y Bombo, donde hacen reflexión, ¿cierto?, junto a Axel, ¿cierto?, que también hacen una reflexión sobre el fenómeno de las barras en el estallido social chileno. También hay otros textos también en Fútbol y Resistencias, que es otro libro, y también en Fútbol Anticapitalista, que tal vez es uno de los primeros libros que participamos. Y te voy a tirar la pelota de una. Tal como lo hicimos con Manuel en primera instancia, ¿por qué? ¿Por qué, Mauro, es necesario que estudiemos a las barras como un fenómeno cuando hablamos del fútbol en general y también del otro fútbol? Ya, perfecto. Y yo quería partir igual saludando a la audiencia. Sé que hay audiencia en vivo. Agradecerles por estar aquí escuchando, y también para quienes nos van a ver en otras como formas de expresión y comunicación que tiene esta instancia. Es una pregunta bien interesante, porque yo partiría diciéndote que las barras son un actor social relevante en la vida pública, y que por eso deben ser estudiadas. Y son relevantes, han sido relevantes durante décadas, ¿cachai? Y sobre todo en una sociedad en donde distintos tipos colectivos de expresión pública han ido a la baja. Los partidos políticos, los sindicatos, las juntas de vecinos, ¿cachai? Pero las barras siguen ahí, están ahí, son presentes, son un sostén de la vida social. Son un espacio catalizador y de experiencia para muchos jóvenes, y de participación para muchos jóvenes de distintos sectores de la sociedad, principalmente sectores populares, pero también a lo largo de todo el país. Entonces, es relevante porque permiten participación, permiten el encuentro entre distintas edades, géneros, distintas actividades, ¿no es cierto?, solidarias, de resguardo también, cosas que en nuestra sociedad, que sabemos todos y ya lo podemos ir conversando, pero el lazo social está en un estado bastante atomizado por un proyecto político, ¿cierto?, que construye una forma de ser individuo, una cierta forma de ser ciudadano, una cierta forma de vincularse e integrarse a lo social, en donde pareciera ser que las barras no cuajan muy bien como dentro de ese modelo de ser ciudadano. Claro, hay una narrativa, ¿cierto?, que siempre se habla, por ejemplo, de que los jóvenes no están ni ahí, ¿cierto? Como que la gente no está ni ahí con lo político, digamos. Y claro, con lo que tú comentáis, justamente es un poco poner la pelota al piso y decir, ojo, ¿cierto? Como las barras son políticas, son espacios de organización. Sí, es cierto. Lo que pasa es que siempre ha estado la política de las barras. La sociedad chilena también ha pasado por ciertas transformaciones en los últimos 30, 40 años, los famosos 30 años, donde se ha ido transformando. Hay un consenso respecto a eso por parte de los analistas. Yo provengo del mundo de la sociología, del mundo académico igual, la investigación, y han pasado esto que tú decís, Pato, como de esta interpretación de los 90, 2000, del no estoy ni ahí, ¿cachai?, que es una tesis que tomó mucha fuerza narrativamente, pero a la cual yo presento crítica, y bueno, lo podemos ir conversando. También hay otra interpretación de que en el 2010 en adelante, más o menos, con el inicio de movilización de la Revolución Pingüina el 2006, para poner hito 2011, lo que fue la movilización estudiantil,
a nivel nacional. De ahí como que hay una suerte de despertar, de politización, en donde, cuando digo politización, es que se llevan distintos temas que no eran públicos, no eran de debate, se llevan al mundo público. Y ahí está la educación, el tema del lucro, está la salud, está pensiones, y también está el cuestionamiento interno de la misma hinchada y barra, en particular con lo que fue el tema de la sociedad, la instalación de la Sociedad Anónima Deportiva a principios de la década del 2000, Claro, ¿cierto? Entonces también hay un cuestionamiento. claro. Oye, una cosa es estudiar las barras, ¿cierto? Y como lo hablábamos también con los capítulos anteriores, podríamos estudiarlo según los lentes que nos pongamos, ¿cierto? Es decir, yo me pudiese colocar cuando hablamos de fútbol, y de hecho es un ejercicio muy común, la mayor cantidad de literatura futbolera es muy estadística y de alguna manera va mostrando las glorias deportivas, cosas bien medibles, estadística, narrativa de los goleadores, del mejor equipo, etcétera. Son lentes que nos podemos colocar. En este caso, por ejemplo, en términos de barras, en términos de hinchadas, no sé si son lo mismo, ahí también coméntanos también cómo podemos entenderlas, ¿cierto? Sí, Pero también hay un debate ahí. claro, Un debate claro. entre académicos. Claro, igual sería interesante en el momento como que podría hacer como esos enlaces también para ir nutriendo un poquito como a todas y todos como estos tipos de discusiones y para qué sirven. Pero sobre todo la pregunta es como qué tipo de enfoque, cómo o qué hilos de investigación o qué enfoques, qué lentes podríamos colocarnos para poder entender a las barras. O cuáles existen, porque entiendo que, imagino, hay una que se contrapone a otra, una que es más antigua. Sí, es cierto. Hay un enfoque que viene de los estudios de los hooligans en Inglaterra a finales de la década del 60, que también tuvo su arraigo en Argentina y Brasil, y que por consecuencia de comunicación terminó acá en Chile también. Un chorreo. Y que un chorreo, claro, claro, una comunicación que tiene que ver con analizar a las barras exclusivamente o casi exclusivamente desde la violencia, desde uno de los componentes de su amplio repertorio de acción colectiva, porque las prácticas de las barras son bien amplias, en donde la violencia sí es una parte constituyente de su modo de ser, pero la violencia es algo extraordinario, excepcional dentro de las barras, que está dentro de ciertas coyunturas y acciones específicas, pero tienen otras prácticas que también las definen, y que esas otras prácticas son las que cotidianamente no vemos, ni por la prensa, ni en los medios de comunicación, ni en el ámbito público, y que también la academia y la investigación también cayó en esta línea de estudiar solamente la violencia por un tema de que, y esto es una interpretación mía que también lo he conversado con otros colegas, es que la forma en que tú justificáis financieramente tu investigación y lo transformáis como fenómeno público, como interés público. Pero hay un problema el cual tenéis que solucionar con la investigación. Entonces hay financiamiento. Claro. Y hegemónicamente esa ha sido como una línea de investigación muy fuerte, que sigue el día de hoy en Chile, está instalada en los demás países, ha ido variando también. Por ejemplo, ya partió con estudiar la violencia de las barras, pero también en otros países, en el caso de Argentina, que ya hay más fondos, hay más investigación, etcétera, y también podemos explicar un poco eso. Hay disputas también en torno a qué hablamos cuando hablamos de violencia. Pareciera ser que todos estábamos hablando lo mismo al hablar de violencia, pero ¿qué es? Operacionalicémoslo. ¿Qué es la violencia en el fútbol? ¿En qué se representa? ¿Cachai? Y la violencia en el fútbol, solamente las barras como actor, como un actor que, dicho sea de paso, lo vemos de manera muy homogénea, pero internamente las barras son un actor heterogéneo, o sea, distinto, hay distintos perfiles, que tiene que ver con sus núcleos fundamentales, que son los piños, que tienen distintas trayectorias, distintas edades, son de distintos barrios, etcétera. En Argentina está mucho esta disputa, que ya llevan décadas de estudio, de que no se habla de violencia como una única, perpetrada solamente por las barras, sino que se habla de violencias en el fútbol, como en plural, como hay un campo en que hay distintos actores son parte del mundo del fútbol y que tienen distinto poder dentro de esta actividad y que ejercen violencia, pero que muchas veces por un tema de hegemonía en el discurso, la narrativa, sus acciones no son llamadas como violentas, porque siempre las violencias las practican otros. Y eso es muy interesante, que siempre es violento un otro, el contrario, ¿cachai?
estoy hablando de dirigentes, estoy hablando de prensa, estoy hablando de políticos, Claro. que suelen nombrar a un otro violento, que generalmente son las barras, porque son las que tienen un menor poder dentro del campo del fútbol. Claro, y desde esa lógica está como interesante poder como este ejercicio de pluralizar ciertas como conceptos, que se ocupa también en la pluralización como se ocupa en otros lugares también en la lógica de Claro. complejizar, ¿cierto? Lo que estamos entendiendo. Cuando hablamos de género, masculinidades, ¿cierto? También se intenta hacer entender, o sea, poder ver que existen otras maneras, manifestaciones también en torno a un fenómeno. Y Sí, está de hecho, como sí, que sí, que te quería como seguir con tu pregunta fue eh, interesante porque es bien amplia igual. Yo te estaba nombrando un caso como, por ejemplo, el caso argentino en particular, pero si claro. me remonto al caso chileno, la línea de la violencia sigue siendo bien fundamental, se siguen produciendo y investigando en torno a la violencia, pero por lo menos desde la década del 2010 en adelante, y esto es una revisión que hice junto a un colega, uno puede ver investigaciones también en torno a distintas líneas de investigación que no tienen que ver con la violencia y que empiezan a proliferar ya desde 2010 en adelante, que tiene que ver con el género, con la politización, que principalmente el tema del género se refiere a estudiar cómo las mujeres y disidencias también, hay alguna que otra investigación por ahí, se abren paso en este mundo del fútbol y de la hinchada, y la politización tiene que ver con cómo este espacio de la hinchada y las barras se transforma en un espacio de participación política no convencional. ¿Qué me refiero con participación Claro. política no convencional? Como no militante en un partido político, Claro. ¿cachai? Sino que se transforma como participación política dentro del ámbito de la cultura, dentro del ámbito del entretenimiento, en una actividad que se supone que uno solo va a entretenerse, que comprar un ticket y nada más. Ahí hay política. Y lo otro que es importante también y es relevante para quienes nos están escuchando, es que yo decía que no existe como un consenso o existe un vago consenso de qué es una barra y qué es una hinchada, porque tiene que ver también con la línea de interpretación, pero básicamente uno se refiere a la hinchada como un todo. Un ejemplo, Claro. la hinchada es todo, serían como todas las personas que se ubican en el estadio. Mm, Y un ejemplo, por poner el estadio como ejemplo, porque sé que muchos hinchas no van al estadio también, claro. pero por poner un ejemplo, eso sería una hinchada, y la barra sería quienes se ubican en cierto sector del estadio, pero aparte de eso, que son, por supuesto, tiene que ver con un tema también de lugar que se vincula con el precio de la entrada, que es la galería, que Claro. son los lugares de menor costo, pero también aparte de eso, viven y experimentan el fútbol de una manera particular, en torno a la fiesta, en torno al cántico, al bombo, a la cuncuna, al lienzo. Tienen su propia lógica de experimentar el fútbol, que es el aliento, la incondicionalidad, la autonomía también, que son valores muy propios de las barras. Claro. Y se diferencian de otro tipo de hinchas, que quizás ven el partido no de pie, los 90 minutos los ven sentados en alguna parte, que quizás no cantan todo el partido desde antes hasta después. Ahí y hay distintos tipos de hinchas según el sector, pero para que se entienda un poco esta distinción que yo hago y que también es un tema de debate dentro de nosotros, igual que investigamos esto, y las barras también internamente también tienen su forma como de diferenciación según los piños, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de reconocimiento tienes también dentro de la barra? ¿Cuántos reconocimientos tienes? ¿Cuáles son las lógicas que están detrás de ese reconocimiento? ¿Y qué tipo de práctica? Claro. Que principalmente se refieren a la incondicionalidad, es decir, a seguir al equipo, a alentarlo, a ir de Arica a Punta Arenas, viajar afuera, ir con el Claro. lienzo, ¿no es cierto? Que es una característica propia de un piño, que es como la organización básica de una barra. Claro. Y lo repito, son para personas que quizás no están escuchando, que están recién entendiendo cómo estos términos son, es como una articulación de individuo o persona que tiene una expresión tanto territorial como en el barrio, que se hacen notar a través de lienzo, Claro. con un nombre en específico en el barrio, a través de murales, ¿no es cierto? Distintas formas de artefactos que lo hacen como identificarse. Son parte también de la barra.
Claro, claro. Son visibles, ¿cierto? Al momento de entrar a un estadio, el que sea, uno inmediatamente puede encontrar un sector en el cual se está con todos estos atributos que menciona, ¿cierto? Y que de alguna manera igual son sostenidos con el hecho de organizarse, ¿cierto? Es decir, tener un lienzo, llevar una cuncuna. El otro día estábamos con los chiquillos de los Baisanos, la barra de Palestino, y nos comentaban que justamente para poder entrar al estadio con todas las cosas que ellos ocupan, bombos, banderas, etcétera, no es llegar a la hora del partido, mostrar la entrada, ¿cierto? Y, o sea, hay un proceso de dónde se guardan las cosas, mantener las cosas, comprar las cosas, cuidarlas, ¿cierto? Porque también son elementos simbólicos súper importantes dentro de estas organizaciones. Y posteriormente llevarlas, eso son 3 horas antes de que empiece un partido, por ejemplo. Entonces, Claro. lo que decías tú recién, son espacios políticos, claro, son espacios políticos que no solo es un compro mi entrada, disfruto y me voy, sino que compro la entrada o gestiono el ingreso, ¿cierto? Pero además hay organizaciones tanto anteriores como posteriores también. Claro, es cierto. Y es interesante porque, y, y esto también es para quienes nos están escuchando, cuando decimos política en las barras y en la hinchada, ¿qué estamos pensando? Porque dependiendo también el sector del estadio, el sector de la hinchada, la política se constituye de una manera particular. Claro, En la hinchada hay distintos grupos de hinchas. Uno de ellos son las barras, claro. pero hay otros, hay formas de asociación de hinchas que son hinchas más politizados, en el sentido de que tienen alguna adscripción a alguna ideología política, ¿no es cierto? Tienen un relato en torno a ciertas corrientes de filosofía política. Y también accionan y tienen objetivos políticos como, no sé, contra la sociedad anónima, o se pliegan a marchas, ¿no es cierto?, a concentraciones para el 1 de Mayo, para el Día del Joven Combatiente, para el Día de la Mujer. Pero en las barras, que quizás no son ese tipo de asociaciones en Los Piños, sí también la política se constituye de una manera, sí hay grados de conciencia política, y cómo se expresa eso. Y eso es lo interesante, que quizá es algo que no está muy estudiado, porque en la academia no hemos centrado, y eso es lo que quería también hacer el enlace con lo que venía hablando antes, que ha proliferado tesis y investigaciones sobre politización, pero que suelen centrarse en experiencias concretas de colectivos particulares dentro de la hinchada. Claro. En la Católica, por ejemplo, en Católica para su gente, o en Nuestra Cruzada, en el Colo-Colo, en los antifascistas de la Garra Blanca, en la U, en la Asociación de Hinchas Azules, en los antifas de la... ¿Cachai? Como Sí. que... Pero, claro, dan cuenta de una forma de política, de cómo cobra la política cuerpo dentro de la hinchada, pero ¿y las barras? En mi caso no... Y esto es un mechoneo, no sé, como es un llamado de atención también para nosotros como investigadores, como... ¿Y en las barras no hay política? No se constituye. Ahí se nos quedó un poquito pegado, Mauro. Vamos a ver si es que se logra retomar. Oye, la política ahí y lo está. político en las barras, yo creo que sí. Ahí está. Ya, sí me decís nomás. Pero Sí, dale. lo que yo estoy investigando ahora, y lo aprovecho de comentar, es eso, pues como ampliar también la perspectiva de que lo político también se constituye en la barra y no solamente responde a un cierto tipo de hincha más consciente, entre comillas, como que Claro. en la barra no hubieran grados de conciencia, que sí lo hay, pero tienen sus particularidades también, porque son otro tipo de hincha, otro tipo de perfil también. Entonces, y uno lo puede ver representado en lienzo, en cánticos, Claro. en trabajo territorial, en distintas actividades. Entonces, ahí se empieza a constituir lo político. Entonces, también eso es como un llamado igual a ampliar la concepción de lo político. Claro, y hay una consulta, Mauro, también en la perspectiva de que estos espacios, existen estos grupos, ¿cierto? Tanto, no sé, mencionabas recién ahí a grupos como los antifascistas, ¿cierto? De la Garra Blanca, también están los de abajo. Bueno, cada club tiene también su trinchera, ¿cierto? Su organización que va como defendiendo esos valores también. Hay otros que se sitúan fuera del organismo barra, ¿cierto? Y que también van construyendo dentro de esta comunidad futbolera de los clubes también, van proponiendo y van construyendo y construyendo protocolos de género y etcétera, montones de otras pegas Claro. que se están haciendo. Ahora,
la barra como en sí mismo, como en verdad como tomándolo como una unidad de estudio, ¿cierto? Como cualquier otra. Tiene también dentro de sus lentes políticos, conscientes o no, manifestaciones fascistas, por ejemplo, en la lógica de que no escapa también a una ola más cultural general del país, ¿cierto? Que de alguna manera, esto recién hablamos un poco del chorreo, digamos, pero de alguna manera tenemos manifestaciones de organizaciones que hoy día, en términos de partidos, hay partidos que van con valores más fascistas que otra cosa, ¿cierto? Entonces eso recae en las barras. ¿Cómo ha recaído también? La barra de los 90 es la misma barra que hoy día, por ejemplo, podemos observar dentro de su organización o cúpula. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se dialogan esas tensiones, digamos? Sí, sí, son como tres temas en uno y son grandes, son interesantes. Pero para despejar todo tipo de dudas, sí, quiero partir diciendo lo siguiente, como que en las barras hay ese tipo de expresiones, ¿sí? Hay expresiones violentas que yo las puedo analizar y todo, pero no es particular de la barra como una expresión cultural, está presente en la sociedad chilena en distintos ámbitos, no es como que las barras sean el bastión o el agente Claro, más poderoso de aquello, pero dicho eso, sí están en las expresiones y que uno las puede notar en distintos cánticos o en distintas acciones claro. que uno también como que analiza y que son parte de su repertorio de acción. ¿Por qué? Porque son un actor social que tiene ambivalencias. ¿A qué me refiero con ambivalencias? Como que tiene prácticas solidarias, tiene prácticas de resguardo, hacen, por ejemplo, celebran la Navidad, las Navidades, hacen trabajos de solidario con respecto a vecinos en ciertos territorios, Claro. a oraciones, a bingo, rifa, distintos tipos Mm, de actividades solidarias económicas, pero también tienen otro tipo de prácticas que, por ejemplo, cánticos. En el caso de la católica hay un cántico que, no sé, a propósito de género. Ahí los hinchas de la católica me van a entender, me van a ayudar y me van a ayudar. Que en una parte hay un coro que dice los pechos. Sigue estando. También es un tema. En el caso como de la U, muletillas. sí, como Sí. muletillas. Claro, ¿Cachai? claro. En el caso de la U, también, y es cantado no solamente por hombres, sino que también por mujeres de Sí. distintas edades, jóvenes, todo, porque es parte de la cultura, el modo de ser está inscrito en Mm, el hacer, en el modo de ser. Y lo mismo pasa en la U con el himno y en Desnudo de Mujer, ¿cachai? Como suele estar ahí la muletilla sonando. mm, O lo mismo con ciertas prácticas como que hay en las barras que uno dice, pero hay que ver esto. Por ejemplo, el tema de cómo se pueden resguardar símbolos, y aquí voy a hablar un poco de violencia, para hablar que quizás como intentando responder como a las dos o tres preguntas que me claro, hiciste, claro. ¿no? Que es como las barras tienen ciertos estandartes y símbolos propios que las caractericen y son nucleares en su identidad colectiva. Y eso se deben defender, se defienden. ¿Y cómo se defienden? Muchas veces a través de la violencia. Y esa violencia, prácticas de violencia, también han ido mutando en el tiempo. Y hoy en día uno lo ve, lo ha visto durante décadas con el tema el término del rescate, ¿no es cierto? Claro, claro. Del rescate, que rescate básicamente se traduce en recuperar o tomar por sorpresa o asalto, entre comillas, el concepto, a la hinchada rival y quitarle algún lienzo o Claro. algún símbolo que tenga su impresión identitaria en él, ya sea un bombo, un Sí. lienzo, cualquier cosa. Eh, y uno ha visto en el tiempo que quizá ese tipo de práctica ha ido mutando y hoy en día también puede ser que, y también es porque también la sociedad va teniendo sus transformaciones, Claro. las generaciones también, y la violencia también en la sociedad, la marginalidad igual. Entonces, ¿qué está pasando en las calles? ¿Cachai? La proliferación de armas, Claro. la proliferación de muertos, de asesinatos, etcétera, como el narcotráfico también. Y ese tipo de cosas como que eh, no hay que hacer, y esto es porque es una crítica que uno recibe, y esto también sería interesante como conversarlo, hay ciertos académicos y ciertas periodistas que
tratan a quienes estudiamos a las barras y les damos como el rol de actor social y político, nos sitúan como en la narrativa de que somos románticos. Claro. Decimos que son un agente revolucionario. Pero aquí les digo que también tienen prácticas que uno dice, ojo, como veamos esto, ¿cachai? Pero Sí. es parte también de la complejidad de un actor social, es parte también de la ambivalencia también que tiene un actor social, de que algunos piños manejan armas, que dan cuenta de ello, para que las vea un otro, una contra, para que vea que no se les puede ir a quitar su lienzo o cosas así. También están presentes ese tipo de prácticas y que algunos en marco interpretativo con lente de antifascismo puede decir son prácticas fascistas como los cánticos o el uso de armas o andar pegando o quitándose cosas por los colores, pero hay que entender la cultura igual detrás y que como todo actor no son ni oprimidos ni revolucionarios, ¿sí? Tienen su ambivalencia y sus prácticas sociales y repertorios de acción muy complejos y que hay que ir estudiando y que no solamente tenemos que quedarnos con la interpretación hegemónica hoy en día por los medios de comunicación y el cierto sector también de los académicos de que son solo bárbaros, son desadaptados, Claro. hay solo violencia cuando uno va a la barra en Galería Sur, por ejemplo, y yo lo voy a decir, yo soy hincha de la Universidad de Chile, debería haber partido diciendo esto, ¿no? Lo dije, pero yo voy al estadio de la U y yo me pongo en la Galería Sur y según la prensa, ahí debería haber solo delincuencia, asalto interno, debería haber solo, no sé, Claro. ¿se entiende la idea? Sí. Como solo prácticas de criminales, pero vaya a galería y te encontrás con familias. ¿No? Claro. Vaya donde está la barra y te encontrás con familias, te encontrás con niños, con jóvenes, ¿cachai? Y todos, la gran mayoría que está ahí, tiene ascendencia de sectores populares. Entonces, Claro. también ojo ahí porque lo que te dicen los medios, la prensa y en general el ámbito público, también hay un clasismo y eso opera. Y claro, Y podemos hablar de eso, hay un clasismo, hay pánico también, pánico moral claro. con respecto a ver a sujetos populares, de sectores populares, jóvenes también organizados, porque, y esto también lo podemos ir conversando, pero no recordar siempre a los oyentes que vivimos en una sociedad con clases sociales, que hay desigualdad, hay distintas formas de vida en nuestra sociedad y en donde los sectores más pudientes, los sectores con menores recursos, también buscan distinguirse de los sectores más populares, buscan básicamente, y el Estado también participa en ello, y con la policía y todo, proscribir la participación de estos sectores populares en ciertos ámbitos de la vida pública. Claro. Hay ciertos lugares donde no son bienvenidos y te los hacen notar. Bueno, ocurrió, sin ir más lejos, hace algunos años atrás, no me acuerdo si 2010, por ahí de haber sido, donde un clásico que se iba a jugar entre Colo-Colo y la Católica, en el estadio de la Católica, se le restringió el acceso a la comuna a gente vestida con la camiseta de Colo-Colo. En esa idea del clasismo también que existe per se una camiseta. A mí me llama la atención y creo que es súper importante lo que planteáis en la lógica de estas narrativas que están circulando en medios que son demasiado masivos y que de alguna manera van empujando narrativas también en quienes habitamos las ciudades cotidianamente, el vecino, la vecina, y donde esta narrativa, lejos de poder aportar a los mecanismos que puedan construirse para solucionar problemáticas, por ejemplo, si queremos solucionar la violencia, comillas, en el fútbol, o las violencias en el fútbol, lejos de poder aportar a una, digamos, descripción de la realidad que nos pueda servir para poder hacerlo, lo unifican, ¿cierto? Lo homogenizan, hacen que en realidad, en verdad, sea solo un elemento, como decís tú, y son todos los de un sector, de tal manera, se comportan de tal manera. Es súper también como conveniente, porque cuando la hinchada hace la fiesta, las cámaras van a ese lugar también, pues, y lo buscan, lo venden, lo promocionan, el canal del fútbol lo hace, pero cuando esa misma hinchada, claro, hace algo contrario a eso, es en este caso criminalizada directamente, y al no visualizar, como dices tú, estas otras partes que tal vez igual dentro
en términos de proporciones, deben ser muy pequeñas comparados con la gran masa, ¿cierto? Quienes se organizan políticamente, por ejemplo, en la lucha por la recuperación de los clubes o las comisiones de género, todavía aún siguen siendo, digamos, pocos comparado con la gran masa que va a un estadio en general, pero al no visualizarlas tampoco las fomentamos, po. Tampoco fomentamos estos espacios, tampoco decimos, mira, es más diverso. Como dijiste tú y me quedo con una frase, cuando uno va a la galería ve familias, lo cual rompe la narrativa de que la familia tiene que volver al estadio. ¿Qué familia va a volver al estadio? Si la familia siempre ha estado, po. Claro, es que lo que pasa es que tú das con un eje clave, que es un eje moral de interpretación que es muy hegemónico, que es como, y sobre los siguientes términos, tiene que ir el verdadero hincha. Claro. Y es un símil, y me da risa, pero es un símil a los chilenos de verdad, Claro. que anduvo hace unos meses, el año pasado, dando vueltas por ahí. Y que también anduvo en otros periodos y contextos históricos también en Chile, como, ¿quiénes son esos chilenos de verdad? Claro. ¿Sí? ¿Quiénes son los verdaderos hinchas? Y yo llamo a la audiencia a reflexionar en torno a eso, pues. ¿Quiénes son esos verdaderos hinchas? ¿Qué los caracteriza? Y aquí es donde yo creo que está el clasismo, y donde se busca proscribir a una forma de hincha solamente por venir de un cierto sector social. Y en particular es cómo también se relaciona el Estado también con estos sectores populares y en particular con la juventud. A la final lo que te quiero decir, Pato, básicamente es que te están diciendo básicamente como devuélvete a tu población, como devuélvete a tu quintilo, participa allá, como que Claro. este espacio dejan a nosotros, a quienes pagan la entrada, a quienes se comportan según los criterios de ellos, y que básicamente es quitarle la festividad al fútbol, ¿cachai? Y tú lo decís muy bien, porque los medios de comunicación ocupan la festividad convenientemente, Claro. como para hacer publicidad y todo, pero... Y es una hipocresía moral, pero absoluta, ¿cachai? Claro. Pero después, claro, por otro lado está el Estado y la sociedad anónima y todo, policías también, queriendo proscribir quiénes hacen esa festividad popular, quiénes la organizan. Claro. Entonces, es una relación muy de hipocresía moral. Claro. Y en los medios de comunicación está el clasismo, muchas veces también el clasismo solapado. No digo que todos, Claro. los periodistas, porque los periodistas son trabajadores dentro de los medios de Y comunicación. también hay una diversidad en torno Sí, a las narrativas sí, no, que se absolut- plantean. pero sí quiero decir que quienes salen en el horario prime y que son parte de los grandes conglomerados de medios de comunicación son los que suelen tener estas narrativas, ¿cachai? Claro. De proscripción, de criminalización. Igual ahí, buena, lo que planteáis, me voy a tomar un detallito nomás del horario prime. Hoy día han surgido por el mismo espacio que plantea Mauro, una necesidad de distintos periodistas de poder armar sus espacios de medio de comunicación para decir estas otras cosas. Solo como recomendación, Minuto 90, por ejemplo, de Cristian Arco, lo pueden seguir y está súper interesante porque justamente aborda con otra complejidad distintos elementos que en la tele, que en el canal 13, que en el 7, que en Chilevisión, etcétera, que en todos estos canales no se presta, no se visualiza. Van quedando ya los últimos minutos del partido. Ha pasado volando la conversación. Nos quedan ya como los últimos 5 minutos. Y nada, pues tratar de preguntarte un poco ¿qué otras formas de barras o de relaciones con las hinchadas pueden existir incluso fuera de Chile? Yo me acuerdo que en los 90 era muy característico el doctor Orozco, siendo uno de los... su narrativa, su diálogo, ¿cierto? En la prensa y todo, siempre era desde la perspectiva de que la hinchada es parte del club. Y por tanto ahí favorecía también espacios de formación, había una escuela, ¿cierto? Que después tuvo problemas, pero que en el inicio era un proyecto que icónico. En Colombia está el barrismo social también, que es otra manera de entenderlo. De hecho también creo que en el programa incluso de Boric también salía como uno de los elementos el barrismo social, etcétera. ¿Qué otras formas podemos como en la idea de quienes nos están escuchando y en estos últimos minutitos puedan seguir explorando esa ruta? Mira, que me quedé con una idea que también va a servir para responder esto, pero lo principal yo diría, Pato, es que si queremos entender a la hinchada y sobre todo, y aquí le hablo a los medios de comunicación, le hablo al Estado, le hablo a la gente que hace ciencia igual, y que
le den paso también a personas que investigan a la hinchada y que generan datos, Mm, ¿ya? Porque estamos en un debate que está muy dominado por una línea de interpretación, que es la que hemos estado hablando todo este rato, y que particularmente no maneja datos, no tira mm, datos. Y cuando tú, por ejemplo, en el caso de eres un actor que construye políticas públicas, eres parlamentario, político, etcétera, y no manejas datos, eh, por ejemplo, eh, el- anteayer se hizo un conversatorio sobre violencia en el fútbol y había un parlamentario que es el que está llevando adelante el tema de la reforma, la sociedad anónima deportiva en el Congreso. Y le hicieron una pregunta a alguien del público sobre cuántas muertes se podían relacionar al fútbol en Chile. El conversatorio era sobre violencia. claro. Y la respuesta fue mute, así no respondió, no se sabía la estadística, el número. Y es la persona que toma las decisiones por parte del Estado, el que genera la política pública. Y Claro. uno sabe que en la política pública el dato es lo principal, es como ir a cocinar algo sin el sartén, sin la olla, es como que Claro, te claro. quedáis, te quedáis como sin nada. Entonces, yo quiero decir eso, como que venía en la reflexión anterior, como la necesidad del dato, de la investigación, del financiamiento de la investigación y todo para poder generar políticas que no sean de carácter punitivo ni tan clasistas como se están viendo ahí de persecución Claro. y que nos puede llevar a un despeñadero si seguimos en este camino, porque eh, son prácticas que yo considero fascistas. A propósito de Claro, fascismo. claro, claro. A propósito de fascismo, son prácticas que yo considero fascistas, entonces, porque tienen su carácter claramente de querer acabar con la participación de un sector de la población que es amplio, no quieren dejar expresar su identidad colectiva y que también es una identidad popular, es parte Claro. de los sectores populares identidad. Entonces, claro, tiene que ver, y si eso no es fascismo, entonces, ¿qué lo es? Pero volviendo a tu pregunta de ahora, eh, con respecto a las barras, claro, nombrabas, si bien la entendí, nombraba al barrismo social en Colombia. Mm. Entonces, quería como entender como cuál era La idea en la. el- Claro, nos van la quedando, idea. claro, nos van quedando los últimos 2 minutitos, así que tenemos que hacerla Ya, lo condensar. cierro, sí, Claro, sí, pero básicamente tiene que ver como cómo podemos aportarle a la audiencia también otras maneras de entender el barrismo, ¿cierto? En este caso tenemos en la mente una ilustración de cómo funcionan las barras en Chile, pero también existen políticas y otro tipo de mecanismos en otros países, como el barrismo social. sí. Claro, que se transformó en política pública. Yo llamo aquí a la audiencia y ahí podría hacer recomendación de libros igual que han salido en el último Estaría tiempo. buenísimo. Sí, un colega ahí sacó un libro que se llama Hinchadas, una cultura obstinada, que aborda, Camila Méstica, aborda la hinchada desde una perspectiva de describirla históricamente, sus ya 40 años. Y lo que busca, aparte de cuestionar esta idea de relato de violencia, es dar cuenta de la variabilidad que tienen la hinchada, Claro. como sus repertorios de acción, sus distintas prácticas, para poder también darle paso a otras formas de interpretación del fenómeno. También preguntarse por los momentos también de la hinchada y las barras. ¿Son Mm, iguales? También él se pregunta eso, como en estas casi 4 claro. décadas, ¿cuáles Mm, son los momentos de la hinchada? Momentos no solamente organizacionales, sino que también estéticos, políticos, claro. ¿cachai? Que van también marcando en función también de la forma de administración del club. Entonces, y también otro hallazgo es cómo también la prensa cubre a las barras. También hay dos momentos muy grandes, que es desde el 90 a principios de los 2000 y después del 2010 en adelante, como Claro. en el primer bloque desde el delincuente común y ya hoy en día a básicamente el crimen organizado. Claro. Entonces, le recomendaría eso a la audiencia como para poder adentrarse acá en el fenómeno de las barras y de la hinchada y a entender que son un actor social con ambivalencia Mm, por fuera puede ser visto de manera homogénea cuando uno dice barra, pero si uno se adentra hay heterogeneidad
hay expresiones políticas, Claro, también hay expresiones de violencia, hay expresiones de camaradería, solidaridad, claro. de ayuda, y es parte mismo de lo que todo actor social vive. Hay otros actores sociales en el mundo en el que vivimos actualmente que también tienen la misma ambivalencia. Esto no se trata, y esta es la recomendación quizás también no se trata de que si son buenos o malos. Ese análisis dualista no nos sirve. Y esa es mi invitación, porque lo que tenemos que analizar es a un actor en toda su complejidad y poder de ahí sacar reflexiones, datos y poder llevar a abrirle el camino a otras interpretaciones que disputen las narraciones más hegemónicas y que también velen. Y yo creo que esta es la pregunta de fondo, que también lo tocó el barrismo social en su momento en Colombia, que es preguntarse por la democracia. Mm, Como uno, ¿qué tan democrático es nuestro país? Uy, te dicen que todos somos iguales ante la ley, pero en la práctica uno sabe que no es así. Entonces, hay desigualdad en torno a la relación con el Estado y el trato del Estado y las policías. Y ya con esto voy cerrando. Entonces, nada, como preguntarse también por la calidad de la democracia en torno al estudiar a las barras, porque si estudiamos las barras también vamos a estar estudiando un cierto sector viviendo en un contexto político determinado. claro. Y si podemos contrarrestar ciertas lecturas hegemónicas, yo creo, al final del día, con datos, con reflexiones, con respuestas, dando cuenta de toda esta variabilidad de acciones y de prácticas sociales de las barras, yo creo que estamos encaminados a tener una vida democrática que acepte este tipo de identidad colectiva y que la transforme en algo legítimo, porque hoy en día, por lo que uno ve, la transforman en una experiencia de vida, una forma de vida ilegítima, que no puede ser pública. Claro, claro, Entonces esa es mi última reflexión, como invitarnos a preguntarnos por la vida en sociedad, la vida en comunidad. claro. Abrazamos la última invitación, es parte también un poco del espíritu de este espacio y por eso también era súper importante poder también invitarte y compartir este diálogo, que de seguro nos quedaron montones de cositas en las cuales podemos seguir profundizando, porque es un Bastante. tema, como decía Mauro, es un tema complejo. Y a las cosas complejas no pueden haber medidas simplistas, po. Tienen que haber también medidas complejas que vayan de alguna manera tratando de abordar las distintas aristas que genera, po. Y ya en esta conversación podemos visualizar que hay montones de otras. Quedémonos con que en los espacios como hinchadas, barras, hay una diversidad enorme. Hay gente que está organizándose también por distintos derechos también, que son derechos esenciales de los seres humanos, digamos. eh, y que eso hay que defenderlo, ¿cierto? Y de alguna manera también hay que promoverlo y difundirlo. Y no ocurre solamente en un club, sino que en los distintos clubes se ven estas manifestaciones. Incluso hay espacios y momentos en que esas manifestaciones se juntan, cuando el contexto también lo permite. Pero eso da para otra conversación. Te quiero agradecer, Mauro, por estar, por ser parte, por sumarte a esta iniciativa de podcast. Y nada, no sé si quieres dejar un último saludito en 10 segundos para ir cerrando. Sí, para ir cerrando, las barras son un actor social y yo considero desde mi investigación legítimo. Tiene sus complejidades, tiene sus distintos repertorios, es cierto, pero si la buscamos proscribir de la participación política y cultural, lo que estamos haciendo a priori sin entenderla, sin tener un diagnóstico claro sobre ellas, que es lo que pasa ahora sin datos, sin nada, lo que estamos haciendo son prácticas que rayan en el fascismo y estamos alimentando esas prácticas. Y esas prácticas yo las veo en la prensa, en los medios de comunicación, a través de distintos periodistas, no de todos, y eso me preocupa. Así que dejo esa invitación a un diagnóstico más amplio, con datos, con distintos actores, y que podamos entender que son parte de la sociedad y que, aunque los saquemos del estadio, aunque saquemos a las barras del estadio y creamos que sacamos la violencia del estadio, aunque pongamos eh, controles de biometría y todo, la violencia de la sociedad no va a cesar y va a estar ahí. Entonces, llamo a eso, a una comprensión más amplia del fenómeno, a sentarnos en la mesa, a poder darle voz también a quienes son parte de la barra, que hay un pánico moral muy grande con poder Claro. sentarse a la mesa a conversar con ellos. Hago esa invitación, porque si no, porque al final del día, Pato, y con esto ya me estoy despidiendo, y
ocupo el saludo para decir esto. Si nos sentamos a la mesa a conversar y a dialogar con los principales actores que son las barras, no tiene sentido. Claro. ¿Cachai? Estamos dejando a alguien No muy tiene importante sentido. afuera. Afuera de la mesa. Y somos un país democrático, ojo. Claro. Bueno, defendamos eso en los distintos espacios en los cuales nos toca habitar. Un abrazo grande, Mauro. Un abrazo grande a todas y todos quienes nos están escuchando. Esto ya está en... Bueno, saludamos a la gente de Concepción que nos está escuchando y ya va a estar en las plataformas que antes mencionamos. Un abrazo grande, espero que estén bien y nos vemos en el 4º capítulo del Otro Fútbol Podcast y que la pelota no caiga. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos. Saludos.